Por cierto, mucho en esta emisión de hoy. Me acompañan ya en nuestra sala de entrevistas, vuelvo con mis próximas invitadas, las miembros de los ministerios y organizaciones de masas que participaron justamente en el ejercicio de prevención y enfrentamiento contra las drogas ilícitas. Le doy la bienvenida primeramente a la vicecoordinadora nacional de los comités de defensa de la revolución, Julia Durruti Molina, y también a la doctora Tania Peón, jefa del Departamento de Salud Mental de la capital, a quien acabamos de ver justamente en este barrio debate. Un placer tenerlas aquí en esta mañana. Buenos días y bienvenidas. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Muy preocupante, ya lo decía, todo lo que hemos visto hasta ahora, llegar a los barrios, también a las escuelas, a las familias, es indispensable. Sin duda alguna, para que nuestros adolescentes y jóvenes no caigan en el consumo de las drogas. Se hace necesario trabajos como el que ustedes realizan justamente para contrarrestar este flagelo. Comienzo con Julia, si me lo permite, doctora, de los comités de defensa de la revolución. Han organizado, sabemos, un barrio debate que se convierte justamente en verdaderas fiestas en los consejos populares de condiciones económicas desfavorables y también con incidencias de drogas. ¿Qué actividades son entonces las que preparan? Porque tengo entendido que ya comienzan desde la mañana. ¿Cómo los vecinos han tomado esta iniciativa, Julia? Cuéntenos. Sí, Yanela, a ver, este es un flagelo que realmente tenemos que seguir combatiendo, y la tolerancia cero continúa desde la organización, y además es un trabajo que es multifactorial. No estamos hablando de los CDR, se menciona los CDR como la estructura que llega a cada uno de los pedacitos de nuestro país, pero es un trabajo de conjunto con el resto de los factores de la comunidad y hasta de cada uno de los centros que también actúan en cada una de ellas. Dentro de las acciones, hace mucho tiempo los CDR vienen realizando los barrios de debate, que no son masivos, son precisamente en los lugares que hemos considerado de conjunto con el resto de los factores, los de mayor proclividad, los de mayor posibilidades de que, y por información que tenemos, de que se están dando este tipo de situación con las drogas. Y realmente cuando se prepara un barrio de debate, sí se involucra a la familia, sí se involucra el barrio, y desde temprano entonces se empieza a organizar la actividad de conjunto con el INDER, con los proyectos que tenemos en los barrios, con cultura, el propio educación, con el resto de los factores. Empezamos a organizar actividades con los niños, planes de la calle, actividades culturales, concursos de pintura relacionados precisamente con este tema, y que en ocasiones entonces los exponemos en los propios barrios de debate, hacemos exposición en los barrios de debate de todo este trabajo que estamos desarrollando. Y acá en la capital, porque bueno, se habla del ejercicio acá en la capital, pero es un tema que se trabaja en todo el país. Acá en la capital tenemos los barrios de debate con características también diferentes, pero realmente se moviliza el barrio en función de que ese día haya una concientización de nuestros cederistas en función de seguir rechazando este flagelo. A la doctora la acabamos de ver ahora en el barrio debate que presentamos antecedía a nuestra entrevista. ¿Nos puede comentar sobre la experiencia, doctora, de lo que se está realizando en la capital con todos los pacientes en rehabilitación? Sí. Bueno, Yanela, a ver, está siendo arduo el trabajo que está desempeñando la capital, rectorada por la Subcomisión Provincial de Droga que dirige el vicegobernador Jesús Otamendi, y que componen todos los organismos, organizaciones que tienen que ver con la actividad de prevención en modo general. En esas actividades, bueno, salud tiene un papel protagónico importante en función de contribuir a la preparación de todos esos organismos y organizaciones en la temática, y también tiene acciones propias del sector que tienen que ver con la asistencia médica y con la actividad de rehabilitación justamente de esas personas que ya han iniciado el consumo, sean un consumo de riesgo o que tengan ya la categoría de enfermos, pues sí hay bastante tarea en las labores que tienen que ver con la rehabilitación. Por ejemplo, en los barrios de debate nos han estado acompañando jóvenes en recuperación, adictos en recuperación de la sala de adicciones del Hospital Psiquiátrico de La Habana, jóvenes que han, como siempre decimos, han estado profundos en el consumo, han tocado fondo, términos que con frecuencia utilizan ellos, y que han tenido la valentía y los apoyos para poder acceder
parar de consumir, restaurar su vida, sus proyectos, el amor familiar, los valores que una vida en momentos anteriores tenían, y que todo ese trabajo se hace en servicios de rehabilitación, puede restaurar, volver a hacer proyectos de vida, restaurar no solo a este individuo que está en tratamiento, sino también a la familia. O sea, es un trabajo que hacemos de manera entre el propio adicto, su familia, con todo un equipo de profesores que son psicólogos, psiquiatras, y que se van encauzando, o sea, personal de enfermería que se va encauzando para que una vez que esa persona ya ha logrado determinados hitos ya de recuperación, pues pueda regresar a la vida, a su vida nuevamente en la comunidad rehabilitado. Estos jóvenes hoy nos han estado acompañando, tienen una enorme voluntad para hacer su tratamiento y han concientizado además la necesidad de, desde su propio proceso de recuperación, ser facilitadores y acompañarnos en los barrios, narrar sus Qué propias... bueno, porque así comparten su propia experiencia. Comparten sus vivencias, sus experiencias, qué caminos lo llevaron al consumo, qué caminos lo llevaron a iniciar su rehabilitación, cuáles han sido sus experiencias dentro del propio proceso de rehabilitación, cómo miran su vida atrás y cuál es el mensaje que ellos tienen para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, y el valor que tiene de no iniciar el consumo, porque como bien decía Rubén, y uno de los que están en las entrevistas, realmente conduce solo a 3 caminos, que son o la muerte, la enfermedad Y o que la lamentablemente prisión. recaen algunos. Forma parte un poco del proceso. Nosotros desde la asistencia médica tenemos conciencia que no siempre, desde un momento inicial, se logra una rehabilitación, una abstinencia que se pueda sostener en el tiempo, aunque es posible. O sea, sabemos que existe la posibilidad de la recaída. Esas recaídas son muy complejas, son muy profundas. Sin embargo, este sistema de salud, toda la estructura de salud mental y bueno, también la familia, los amigos, entre todos, yo siempre digo que es un trabajo que entre todos debemos hacer, debemos comprometernos hasta el final para lograr una verdadera abstinencia que se sostenga en el tiempo y una verdadera recuperación de los proyectos de vida, de los planes, una reinserción educativa si son en edades que están preparándose para la vida, o una reincorporación laboral si ya están en edades laborales. Nos gustaría compartir qué otras actividades concretas tienen ya aquí en la capital desde Salud Pública Provincial para enfrentar entonces este consumo de drogas y qué medidas profilácticas toman desde la atención primaria de salud. Bueno, salud tiene un papel protagónico en todas las actividades que se han estado haciendo, tanto de los propios escenarios de educación. Nosotros tenemos todo un plan bien organizado de que salud pública, concretamente los centros de salud mental, o sea, los departamentos de salud mental están llevando recursos especializados hacia las secundarias básicas, los preuniversitarios, la enseñanza técnica profesional y las escuelas de oficio. Hemos estado también en este propio ejercicio en las escuelas de iniciación del arte, iniciación deportiva, de manera tal que hay todo un trabajo de acompañamiento a esas estructuras para preparar, acompañar a los profesores, a los estudiantes y a la familia en lo que tiene que ver con la identificación de los signos iniciales de consumo, señales de alerta, y qué recursos debe tener un joven, o sea, qué habilidades deben tener los jóvenes para decir que no, y justamente mantener la cultura de rechazo que siempre nuestro país ha tenido. Hay también tareas que tienen que ver desde el interno del propio sector de la salud. Nosotros hemos estado haciendo también varias actividades de capacitación de los propios especialistas nuestros para ponernos a tope en qué punto está la ciencia hoy para la atención de rehabilitación al adicto adolescente, al adicto adulto y a la adicta mujer, que tiene también determinadas condiciones especiales desde su propia expresión de la enfermedad. Hemos estado preparando los equipos básicos de salud. Es importante reconocer que la puerta de entrada al sistema está justamente en las enormes potencialidades que tiene Cuba en la atención primaria de salud. Por tanto, hemos estado preparando a todos los equipos básicos de salud, los grupos básicos de salud, desde los consultorios, los policlínicos. Un primer momento lo hicimos en el mes de marzo, como parte de este ejercicio, y vamos a tener un segundo momento más profundo en el mes de septiembre, con todos los equipos básicos de salud. De manera tal que también el sector hacia lo interno se ha estado preparando para dar una respuesta más efectiva, desde la prevención
y desde la propia asistencia médica y de rehabilitación. Qué bien. Vicecoordinadora, ¿qué otras acciones desarrollan los comités de defensa de la revolución en el resto de nuestro país en este enfrentamiento a las drogas ilícitas, ya que son los barrios los lugares más proclives, como usted decía, para la venta de estas sustancias? Permíteme, Yanela, un solo detalle con el tema de los barrios de debate. Es que además de salud, que lo hace de manera muy profesional, explicando los daños a la persona, a la familia, todo lo que conlleva esto, también nos ha estado acompañando la Fiscalía. Lo decíamos. La Fiscalía, porque además es la educación jurídica, pero no es el hecho de llevar los artículos relacionados con las sanciones sobre estos temas, sino las consecuencias que trae para la persona y para la familia que tiene a uno de sus integrantes precisamente cumpliendo prisión. El Ministerio del Interior también. El Ministerio del Interior, es decir, educación, el resto, pero sobre todo en estos barrios de debate, la participación de salud y le da a la Fiscalía con estos dos temas importantísimos. Me preguntabas el resto de las acciones que hemos desarrollado. Siempre hemos tenido un interrogante en los barrios de debate y en el resto de las acciones. ¿Qué más hacer en función de que la familia siga disfrutando de sus niños y adolescentes sanos, felices en cada uno de los hogares? Bueno, precisamente yo decía ahorita que la organización llega a cada rinconcito de este país, cada cual con sus características y problemáticas. Bueno, si hablamos de la montaña, todo el trabajo que realizamos de conjunto con la ANA, con Guardabosque, en función de evitar los cultivos de la marihuana. Si hablamos de los barrios costeros, de cómo los destacamentos mirando al mar, una estructura de la organización también trabaja en función de que los recalos de droga no lleguen a nuestras costas. Todo el trabajo preventivo que realizamos con educación, con el tribunal, con los sancionados, es decir, con los trabajadores sociales, como representantes en los grupos de prevención, con muchas dificultades todavía, porque lo real es que las propias debilidades que hoy tenemos en cada una de nuestras estructuras ha llevado también a que realmente este flagelo todavía no se haya terminado en nuestro país. Seguir trabajando en función precisamente del fortalecimiento de todas esas estructuras. Me mencionaba las organizaciones, los ministerios que lo acompañaban en este proceso. Queremos conocer específicamente qué actividades en conjunto con el Ministerio del Interior y la Fiscalía realiza los CDR ya cuando existe un caso de venta de drogas ilícitas. A ver, el Ministerio del Interior trabaja por información y es precisamente a partir de la información que se brinda por la población, por nuestros cederistas, el que se pueda conocer determinados casos. Pero siempre hemos trabajado en la organización por lograr primero el trabajo preventivo con esa familia, de cómo llamarle la atención, de cómo hacer que reaccionen, de no haber una reacción entonces, como te decía, la información, pero el trabajo también conjunto en función en el antes, en el durante y en el después. Porque después que pasan esos casos, cómo tenemos que seguir trabajando con la familia, con los hijos de esa familia, del resto de los factores de la comunidad en función de que no vuelva a ocurrir un hecho de este tipo. Y también como manera profiláctica precisamente estas acciones, que no es solamente barrios de debate, sino también charlas educativas, diferentes acciones que desarrollamos en los barrios. Doctora, ¿nos podría contar alguna experiencia que haya tenido con pacientes en rehabilitación y sus familias? ¿Cómo es la reacción de los seres queridos de estas personas una vez ya que los ven fuera de la clínica? La familia sufre mucho cuando tiene un familiar, un hijo, un nieto adicto. La familia sufre mucho ver cómo se deteriora la salud física, la salud psicológica, cómo se deteriora el comportamiento social, porque con cierta frecuencia el consumo a veces lleva a comportamientos también ilegales que para consumir pueden a veces incurrir en hurtos, en robos, y entonces la familia sufre mucho todo ese deterioro. La familia es además la que se compromete con la mayor frecuencia de acompañar a su familiar, a su hijo, a los servicios de rehabilitación, de manera tal que hay todo un acompañamiento y sobre todo muy significativo cuando estamos hablando de adolescentes, que es la primera etapa de tratamiento, comprende el acompañamiento permanente de la familia. Por tanto, una vez que ha transcurrido todo el proceso de rehabilitación, en primer lugar la familia empieza a florecer, empieza a confiar, porque se han perdido muchos valores, muchos resortes de amor, de acompañamiento, de confianza dentro de los medios de la familia. Entonces la familia empieza a confiar, empieza a comunicarse. Muchos de los adictos han perdido inclusive la comunicación dentro del entorno familiar porque la familia también se agota, ha dejado de creer. Y eso se empieza a recuperar dentro del propio proceso de rehabilitación.
los amores familiares, la comunicación, la confianza. Y una vez que egresan, que siempre, o sea, nosotros cuando decimos que egresan, estamos hablando probablemente de que egresa a un servicio que esté ingresado, pero el tratamiento debe mantenerse de por vida porque la adicción es una enfermedad cerebral que los va a acompañar para siempre. Pero sin duda hay una etapa que se vence, los hitos fundamentales que se han propuesto en la rehabilitación, y la familia es feliz, muy feliz de recuperar, de traer de vuelta a este hijo que se había perdido. La familia renace, la familia aprende además cómo llevar mejor el comportamiento financiero. La familia crece a la vez que crece la persona en rehabilitación, y es inmensa, de verdad es inmensa la felicidad de una familia que ve que hay una reincorporación laboral, que hay una reincorporación al estudio, que tienen un hijo que ha crecido como ser humano, porque el tratamiento de rehabilitación es un crecimiento personal sin duda para todos, y eso genera muchas buenas expectativas, muchas buenas razones para seguir avanzando como familia en conjunto y como individuo en particular. Con frecuencia estas familias y estos adictos en recuperación son grandes facilitadores. Nosotros en los grupos que tenemos de tanto psicoterapia, en los centros especializados donde trabajamos con adolescentes y con jóvenes, estos propios pacientes que ya han egresado del servicio se mantienen participando durante muchos años en las psicoterapias, igual los familiares, de manera tal que esta experiencia por la que han pasado, que los han hecho crecer como ser humano, pues la comparten con los que están en ese momento en rehabilitación, empezando, les dan un poquitico el camino, el curso, nuevas herramientas, las cosas que más los ayudaron a ellos. Y eso pasa por la familia, pasa por los propios individuos. Es una experiencia muy enriquecedora poder devolver a la sociedad, al amor familiar, en un adicto en recuperación. Eso quería decirle, me imagino que al ver, si bien ve la felicidad en la familia, también ustedes deben sentirse muy orgullosos y muy felices de recuperar a todas esas personas, y la labor que realizan es sinceramente muy agradecida. Yo le agradezco a las dos, gracias por venir, gracias.